últimas palabras. Decíamos antes que este libro, El castellano en Venezuela, que tengo en mis manos, fue uno de los más importantes tratados escritos durante el siglo XIX venezolano para explicar justamente en qué radicaba la nobleza y también la pequeñez de nuestra manera de hablar, en la idea de que siempre se habla bien o mal por partes iguales. Este libro, materia y objetivo tan crucial, parece mentira que haya sido cuestionado de una manera despiadada y furibunda por científicos, escritores, hablantes y cultores en general del tema literario. Habría que preguntarse, en consecuencia, por qué una obra de objetivo tan capital, escrita por uno de los grandes nombres, ya para su tiempo, de la intelectualidad y la literatura venezolana nuestra, fue criticado con tanta vehemencia y de manera tan cruel en muchos casos. Y hay, sin duda, diversas explicaciones. Una es, bueno, que el propio libro era un libro duro, un libro que hacía una crítica inclemente hacia toda forma que supusiera hablar mal o escribir peor. Esa es una explicación. Pero apartando lo dicho, también la figura del propio escritor, figura que desde muy temprano se había hecho incómoda por su manía ultracorrectora hacia escritores y hablantes, motivó que científicos, escritores mismos, historiadores y los usuarios generales de la lengua se sintieran agredidos por esta obra que tenía como objetivos, como hemos dicho, nobles y muy respetables tareas. Quizá sean tres las discusiones que en torno al castellano en Venezuela se gestaron. En primer lugar, la de los positivistas, es decir, los científicos de ese tiempo, etnógrafos, antropólogos, científicos sociales de toda índole, que sintieron que esta obra no daba cuenta de lo que era el progreso científico de Venezuela en materia de lenguaje, sino que al contrario indicaba asuntos que tenían que ver con épocas ya pasadas y con problemas ya superados. De todos ellos, quizá el que comprendió bastante bien y el que aglutinó las críticas más acres fue José Gil Fortul, un célebre historiador y escritor que contra Calcaño escribe un artículo que titula Pequeñeces académicas. No olvidemos que ya Calcaño para el momento en que aparece este libro, año 1897, es fundador de la Academia Venezolana de Lengua y su secretario perpetuo, y una figura, insisto, a nivel nacional e internacional muy reconocida. Pues bien, Gil Fortul escribe de manera despiadada para decir que tanto Calcaño como la Academia de la Lengua no estaban al ritmo de su tiempo, estaban desfasadas y ya eran anacrónicas. La ciencia, dice Gil Fortul, que este libro vehicula, es una ciencia ya gastada. Junto a la polémica y la discusión generada por los positivistas, intervienen los indigenistas, que en cierta medida casi eran los mismos anteriores, es decir, antropólogos, etnógrafos, lingüistas, etnolingüistas, historiadores que iban a rescatar los orígenes venezolanos. Entre todos, quizá el que hace las críticas más agudas va a ser Julio César Salas, un célebre etnohistoriador merideño que escribe varios textos titulados más o menos de manera similar, con el sintagma, con la expresión, críticas a un crítico. Vean que en todos los casos el término crítica aparece una y otra vez repetido porque Calcaño insistía en que él era el gran crítico de su tiempo, el gran crítico de la literatura de su tiempo. Salas va a cuestionarle básicamente que Calcaño entienda que nuestros indigenismos, nuestras voces indígenas, no provienen de nuestras lenguas indígenas, que es obviamente lo único lógico, sino que al contrario provienen del hebreo, del latín, del griego, del sánscrito, es decir, de lenguas antiguas. Calcaño pensaba que si le daba a las palabras arepa, ají, budar, etc., a nuestros indigenismos orígenes tan nobles, esas palabras iban a quedar ennoblecidas. Esto indudablemente que es un dislate en materia etimológica y nadie en la ciencia lingüística, ni siquiera de su tiempo, las iba a avalar. Y la tercera gran discusión va a provenir justamente de la literatura. Los modernistas, que son la élite literaria de su tiempo, van a ordenar un conjunto
de cuestionamientos y de ridiculizaciones hacia Calcaño que van a ser, por una parte, dolorosas y por otra parte, muy significativas de hasta qué punto había calado en lo más profundo de estos espíritus el ácido muriático crítico de Julio Calcaño. ¿Quiénes son justamente los modernistas, los autores que van a establecer este conjunto de cuestionamientos? Básicamente dos, diría yo: Manuel Díaz Rodríguez y Gonzalo Picón Febres. Cada uno a su manera y con estilos diferentes van a ordenar un cuerpo de durísimos planteamientos en contra del maestro Calcaño, ya para la fecha un hombre pues muy mayor, un hombre muy sabio. Díaz Rodríguez escribirá un largo ensayo que titula Camino de Perfección, donde llama justamente, califica a Calcaño de don perfecto, es decir, el maestro incólume a la hora de escuchar los nuevos sones de la literatura que empiezan ya a ser fuertes. Don perfecto es el lingüista de oídos sordos, y no olvidemos que Calcaño estaba fisiológicamente sordo, se fue quedando poco a poco sordo y terminó sin escuchar prácticamente nada. Y eso genera, como es natural pensar, un ensimismamiento que lo recluye en su propia soledad. Pues bien, Díaz Rodríguez va a ser muy duro en dibujar a este Calcaño sordo ante la nueva literatura, ante la nueva lengua que está ahí pujando por nacer. El segundo caso es el del escritor merideño Gonzalo Picón Febres. Picón Febres va a escribir un artículo muy despiadado que titula A un escribidor senil, donde ya el mismo título nos da cuenta de por dónde va la observación. Es decir, senil era Calcaño porque no entendía que ya estaba viejo, porque no entendía que debía retirarse y dejar que las nuevas generaciones tomaran su lugar. Senil porque desconoce la nueva lengua que está fluyendo y naciendo en Venezuela. Senil porque no quiere aceptar que hay jóvenes escritores que producen una serie de obras de gran dignidad. Sin embargo, a pesar de los aciertos que pudiera tener el texto de Picón Febres, decae en la crítica hiriente, en el calificativo calumniador, en el insulto simple, que deja muy mal parado, por supuesto, al escritor de Mérida y también deja muy mal parado al propio Calcaño. Una suerte, digo yo, hizo que ese furibundo artículo, quizá de los más terribles que se han escrito en Venezuela en materia de crítica literaria o de reflexión de un escritor hacia otro, nunca fuera publicado en vida de Calcaño ni en vida de Picón Febres, ya que los dos autores murieron el mismo año 1918, siendo Picón Febres, está claro, mucho menor en edad que Calcaño, pertenecía a la siguiente generación de escritores, pero la suerte, como digo, hizo que ni uno ni otro pasaran por el bochorno de saber, en el caso de Picón Febres, que el maestro Calcaño había leído esas calificaciones tan duras que le había hecho hacia él, y por otra parte, del propio Calcaño, de ver cómo un joven escritor, al que él consideraba tremendamente talentoso, lo había catalogado en términos tan ácidos y tan insospechados. Habría que preguntarse por qué los científicos de su tiempo, los escritores de su tiempo, los historiadores, los hombres más inteligentes de la Venezuela de su momento, arremetieron contra Calcaño de manera tan tremenda. Está claro que Calcaño no era una persona sencilla de trato y mucho menos que su crítica era complaciente. Al contrario, creo que nos ha faltado siempre en Venezuela la dureza de críticos quizá como Calcaño o cercanos a Calcaño. Era tremendamente poco dado al halago sencillo y más bien rudo en sus apuntaciones. Pero hay un factor que considero crucial que aglutina y explica el porqué de estas durísimas calificaciones hacia el maestro Calcaño. Creo que es la política. La política se inmiscuye en los terrenos literarios, en los terrenos de la lengua, en los terrenos de la historia, para disminuirlos indudablemente, para minarlos, y el hecho de que Calcaño fuera uno de los personajes más claves del guzmancismo condicionó en cierta medida gran parte de los planteamientos que sobre su obra se generaron.
Pero sobre este punto insistiré en la conclusión de este programa. Últimas palabras.